en la construcción de nuestra fuente. Les dije que el día de hoy les iba a mostrar cómo, cómo quedaba terminada ya la fuente, ya colocada en su gabinete adecuadamente y con ya todo el circuito soldado respectivamente. Entonces, voy a... Bueno, esta es la fuente. Este es como debe de quedar. Ya en su gabinete todo. Ya empotrada todos los dispositivos en el mismo. Ustedes observan aquí, al lado tengo mi potenciómetro. Aquí tengo mi LED, mi interruptor de 127 volts con lámpara indicadora, mi fusible. Entonces, estos dos componentes van a la entrada del transformador y mis bornes de salida para poder medir o alimentar la partícula. Entonces, destapo mi fuente. Tengo ya mi circuito colocado y soldado y todo. Entonces, bueno, si ven, bueno, en esta parte tengo lo que es el cable duplex, que de hecho también en la clase pasada les mostré cómo el diagrama físico de conexión, cómo se tenía cómo se tenía que colocar el interruptor y el portafusible. El interruptor y el portafusible que regular el funcionamiento de nuestro circuito, es decir, lo va a energizar o lo va a desenergizar, y el portafusible va a ser el medio de protección si en el supuesto caso que llegara a haber una sobrecorriente, ¿sí? Una descarga por parte del suministro eléctrico donde tenemos conectado nuestro circuito. Entonces, este portafusible es para proteger si hay una sobrecarga en el suministro eléctrico. ¿Okay? Entonces, bueno, un extremo de mi cable duplex, ¿sí? Va a llegar a una de las terminales del interruptor. Les había comentado que el interruptor tenía dos terminales plateadas y una dorada. Bueno, en mi caso, así es, el interruptor sí lo tiene. Dos interruptores plateados, dos terminales plateadas y una dorada. Las dos plateadas corresponden al funcionamiento al accionamiento, corresponden al accionamiento del interruptor entre estas dos terminales. Internamente, este interruptor tiene una lámpara indicadora, un LED o una lámpara neón, perdón, tiene una lámpara neón internamente, en la cual las dos terminales de esa lámpara neón, una conecta en esta terminal del extremo y en la dorada, ¿sí? O sea, es que para que entiendan, si ustedes observan, mi clavija, mi extensión llega a la dorada y llega en el extremo. Entonces, en ese punto hay una conexión en paralelo, por eso les digo que una patita internamente de la lámpara neón está en el extremo y la otra está dorada, ¿sí? Entonces, cuando llegan los dos, las dos terminales de la clavija, pues la lámpara va a encender. ¿Sí? Cuando yo accione, el interruptor va a encender. Entonces, bueno,
y el accionamiento del interruptor está entre la plateada y la segunda plateada. Entre estas dos se acciona el interruptor. Entonces, viene de una, bueno, llega al extremo de la plateada y de la segunda terminal plateada sale un puente que llega al extremo de mi portafusible. De mi portafusible va a llegar al transformador. Del otro extremo del transformador va a llegar a donde está la dorada. Sí, que de igual forma estamos diciendo que estaríamos cerrando la conexión en paralelo, la cual permite que el transformador se energice. Si ustedes recuerdan, en el diagrama que yo les puse, la extensión, el extremo de la extensión y la del transformador se conectaban directamente. Y posteriormente sacaba un puentecito nada más que llegaba a la dorada. Aquí lo que hice fue eliminar ese puentecito y conectarlo directamente a donde está la clavija y el contacto plateado. Sí, sí se entiende esta parte de la parte de control y protección del circuito. Chicos, ¿queda claro o me regreso? Sí, sí, profe, queda claro. Bueno, entonces, si ya queda claro cómo queda la conexión de control y protección de nuestro circuito, vamos a pasar a la parte del diagrama, a lo que es la placa. Si ustedes observan, tal como lo tengo, si yo lo pongo así es como está literalmente la distribución de mis componentes, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, bueno, así como lo pongo ahorita, así, como lo estoy poniendo ahorita, así es como están colocados mis diodos. Bueno, aquí tengo las entradas de mi transformador, que son estas grises, que son estas cafés. Una va a llegar a este punto y la otra llega a este punto donde están estos dos diodos. Entonces, es lo mismo que tengo aquí en mi plantilla. Aquí llega el transformador, aquí conecta estos dos diodos que tengo acá, conectan estos dos extremos de mis diodos y luego tengo el puente que no tenía como me lo marcaba el diagrama. En esa zona donde están los diodos y aquí es donde llega la terminal del transformador que es este. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, posteriormente, si tengo lo que son las salidas del puente rectificador, esta es mi salida negativa y esta es mi salida positiva. Entonces, en las cuales el siguiente o los siguientes elementos que tengo conectado son mis capacitores o mi capacitor en el supuesto caso que solo tenga el de 4700 microfarads, nada más aquí sería un capacitor en lugar de dos. En mi caso yo tengo dos. Entonces, tengo conectados mis dos capacitores, que son estos dos. ¿Sí? Posteriormente, aquí tiene que ir conectada mi resistencia y las terminales de mi LED. Aquí tengo mi resistencia y de este lado tengo las terminales de mi LED. No, no tengo el LED. Recuerden que el LED no se soldaba aquí directamente. Les dije que tenía que ponerle las extensiones para que lo pudiéramos empotrar aquí en el gabinete, en nuestra fuente. En este caso yo lo tengo con el negativo lo tengo conectado con el alambre azul y el positivo con el naranja con blanco. Esos son los que están acá de este lado conectados. No sé si se alcanza a ver. Aquí está el naranja con blanco y acá está el azul.
colocados aquí en el punto donde está mi resistencia. Vamos bien. ¿No hay dudas hasta ahí? Luego voy a girarlo un tantito para que nos facilite esto. Entonces, posteriormente tengo este punto de conexión. Si ustedes observan, lo tengo marcado con un signo negativo. Este va a ser el negativo de todo mi circuito, que es el que va a ir conectado a mi borne negro, a uno de mis bornes negros. Entonces, si ustedes observan, aquí, aquí lo tengo conectado. Aquí tengo este cablecito café, es mi conexión de mi negativo de todo mi circuito. Sale el caminito, este cafecito, y sube aquí a la zapatita de biborne, la zapata de biborne terminal de color negro. Posteriormente, el siguiente elemento que tengo conectado es mi regulador de voltaje, el 7805. Tiene 1, 2, 3 terminales. La terminal 1 va conectada al positivo, la terminal 2 va al negativo y la terminal 3 es mi voltaje de salida de 5 volts. ¿Sí? Si ustedes observan aquí en el tercer edificio, que es donde entra la tercera terminal de mi regulador, tengo una pequeña pista en la cual tengo un punto de conexión donde voy a sacar mi borne positivo de color rojo de 5 volts. Entonces, si ustedes observan, aquí tengo mi regulador de voltaje, que es el que les mencionaba, el 7805, que es de 5 volts. Y si ustedes observan, aquí tengo este cable naranjita que proviene de la terminal número 3 de mi regulador, que es mi salida de voltaje de 5 volts. Aquí lo vamos siguiendo, es ese naranja que se alcanza a ver ahí, y sube y conecta aquí a la zapatita de mi segundo borne, que es el positivo de 5 volts, que es este. Luego, se observan, tengo aquí dos puntos de conexión que corresponden, que ahí es donde tengo que conectar lo que es mi capacitor cerámico, que es este, que está conectado a positivo y a negativo, tal como lo marca mi diagrama. Luego, el siguiente elemento a conectar es otro regulador de voltaje, nada más que es el variable, el LM317. Su configuración es totalmente diferente al del 05, porque su entrada de voltaje ahora en este es en la terminal número 3, en la terminal 2 es el voltaje de salida, y en la terminal 1 es el ajustable, que es el que va conectado al potenciómetro. Entonces, en este caso, es este que tengo aquí conectado. Aquí le ustedes observan, aquí viene la línea positiva, que es la que llega a la terminal 3. Luego, de la terminal 2, tengo conectada una resistencia de 120 ohms entre la terminal 2 y la 3, que es la que tengo aquí en estos dos puntos de conexión. Este es mi regulador y esta es mi resistencia de 120 ohms. ¿Sí? Si observan, aquí hay una pequeña pista de igual forma con un punto de conexión, que este corresponde a mi salida positiva de voltaje variable, que es de 1.2 volts al valor máximo del circuito. Entonces, aquí tengo una resistencia y de la terminal de la resistencia sale la pista que les comentaba, esa pequeña pista que tiene el punto de conexión que va a mi borne, que es este, de color café con blanco. Si nosotros lo seguimos, viene para acá y llega al último borne que tenemos, que es este. Conecta con la zapatita y hace contacto con nuestro segundo borne positivo. Positivo. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Y bueno, No, profe. ustedes observan aquí de la terminal 1 que les comento que es la salida
Nuestra salida, bueno, más bien es el ajustable, este es el ajustable, que es el donde va a conectar el potenciómetro y ese nos va a permitir regular nuestro voltaje del mínimo al máximo. Estos dos puntos son los de mi potenciómetro, entonces los voy a mostrar físicamente, y estos dos puntos son los de mi último capacitor que tengo conectado en mi circuito, que es este. Estos son los dos del potenciómetro que están, les puse de igual forma, les dije que se le tenía que poner unas extensiones para que así lo pudiéramos encontrar aquí. Están conectados a este cable verde con blanco y el verde tiene que estar también. Son las extensiones de mi potenciómetro, que esas extensiones de mi potenciómetro llegan a las terminales que anteriormente ya les había dicho que se tienen que soldar. Recuerden que para que regule de un valor mínimo máximo, viéndolo así, el potenciómetro de frente con las terminales hacia abajo, tendríamos que utilizar la izquierda y la del medio. Si ustedes observan, necesitamos puntos de soldadura. La izquierda y la del medio. Como tendría que quedar de cierta manera, ya terminado nuestro circuito de nuestra fuente, ya colocado en su gabinete para poderla utilizar en cualquier otra práctica que vayamos a realizar. Aquí lo único que me faltó a mí es, bueno, acomodar más estéticamente los cables. No lo hice porque si no me iban a poder apreciar bien de qué parte viene cada conexión. Ya posiblemente ya las acomodaré más estéticamente para que no se vean así como telaraña. Y, y faltó empotrar el transformador. En este caso, coloqué mi transformador en una parte de la placa donde no me estorbara y tampoco se contacto con ningún componente electrónico. Y pues lo puedo pegar ya sea con silicón o lo puedo perforar con hago las perforaciones en los extremos de aquí donde coloco mi transformador en la placa y lo fijo con unos tornillitos pequeños con tuerca y mi transformador no tendría movimiento. Y básicamente pues ya tendría el 100%. Ya no tendría ningún componente que se moviera que llegara a causar algún desperfecto. ¿Sale? ¿No hay dudas con eso? Entonces voy a proceder a energizar mi circuito para que vean su funcionamiento, para que vean que sí funciona. Entonces voy a accionar el interruptor. Ahí, bueno, conectado. Ahora sí debe prender. Ok, queda enciendo. Esta es la lamparita indicada que les decía que tiene mi interruptor internamente. Cuando lo acciono y le pongo en encendido, pero le di la parada indicadora y obviamente bueno, también se energiza el circuito, por eso prende mi LED. Entonces voy a proceder a hacer las mediciones para que pues sigan los voltajes que se necesitan o para lo cual fue diseñado esta fuente. Voy a agarrar un multímetro, lo pongo en voltios de continua, selecciono el primer rango que es, bueno, el segundo rango que es de 200. Mis terminales deben estar la negra en común y la positiva donde dice volts, ohms y miliamperes. Y voy a medir. Voy a colocar la negativa en el borne negativo y la positiva en el primer borne de color rojo. Si ustedes observan, ahí me indica que tengo 5 volts de salida.
Ok. Voy a cambiar mi terminal a la segunda, al segundo borde positivo. Está en el segundo borde positivo. Y la voy a poner en el mínimo. Y me dice que me recuerda desde 1.2 con el voltaje para que se funcione. Vamos a ponerlo en 5, casi 5, 4.8, ¿no? Vamos a ponerla en 9, bueno, 12. Vamos a ponerla en 9, ahí está, 9 volts. Ponerla en 15, que será el máximo. El máximo es de 15.2. ¿Sí ven? Entonces, ¿sí ven cómo funciona, cómo realmente sí funciona? Sí. Así es como debe de quedar nuestra fuente. ¿Sí? Así es como debe quedar. Debe de dar los valores que les había comentado. Y bueno, por último, nada más quiero que vean qué sucede cuando quito mi medio de protección y vamos a relacionarlo en el supuesto caso de que llegara una sobrecarga en el suministro eléctrico. ¿Qué sucedería? Si llegara una sobrecarga en el suministro eléctrico, hasta que estoy girando el capuchón, voy a retirar el fusible que tiene internamente y van a ver qué sucede. Se, se apagó mi LED, ¿no? Porque ya no dejó de haber continuidad, ya no fluye la corriente para la entrada del transformador y el circuito se desenergiza. Entonces, si ustedes observan, el portafusible tiene un fusible, que es este. Si lo saco del capuchón, se puede apreciar completamente. Este es el fusible, un fusible tipo mexicano de 3 amperes. Entonces, al momento que hay una sobrecarga, aquí internamente tiene un filamento. No creo que no se alcanza a ver, pero internamente tiene un filamento. Cuando llega a ver esa sobrecarga, ese filamento se funde y abre el circuito. Es como si yo hubiera. Uh, hace lo mismo que cuando yo quité el fusible. Se abre el circuito y se para. Se hace el circuito para evitar que se dañe por una sobrecarga que provenga del suministro eléctrico. Entonces, vuelvo a introducir un fusible, capuchoncito, y lo voy a volver a introducir y se observan vuelvo a encender el LED. Sin necesidad de puerta porque el interruptor acciona inmediatamente. Lo preocupado que se apague, que se desenergiza el circuito y también apagar. ¿Alguna duda, chicos, con esto? Así que esto ya es nuestro circuito terminado, así es como debe de quedar, así es como se concluye esta práctica. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Espero que los que no hicieron bien su reporte, pues hayan tomado fotos otra vez en la explicación para que puedan agregar a su reporte. Y los que la hicieron, pues espero que hayan tomado fotos a su circuito. En su reporte. Entonces, vamos a proceder a ver el siguiente tema que es de transistores bipolares. De hecho, les dije que hicieran una investigación bien para que tuvieran noción de lo que íbamos a ver en esta clase. Y les quería comentar, bueno, vamos a terminar la clase temprano porque
a las, al 20 para las 11, 12, al 20 para las 12, al 20 para las 12 porque tenemos junta de academia, porque vamos a tocar el tema del regreso a clases, el siguiente va a ser de forma híbrida, entonces tenemos que, vamos a reunir porque tenemos que hacer una planeación de cómo van a ser todos los protocolos y cómo se van a llevar a cabo algunas de las unidades de aprendizaje, no todas, algunas de las unidades de aprendizaje que sean las que, bueno, algunas que requieran de asistencia, hacer prácticas en la escuela, se va a determinar y las que no pues, se van a llevar de forma virtual y así, bueno, es un poco, les puedo explicar. Es lo que vamos a hacer en la junta. Entonces, es algo que nos están pidiendo dirección general que se haga. Vamos a tener junta al 20 para bueno, las 12, pero vamos a tener que hacer a las 11, 11:40, ¿vale? Este, llamada, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema. Bueno, ahora sí, ¿qué es un transistor bipolar? El transistor bipolar es un dispositivo semiconductor que tiene tres terminales en las cuales esas terminales reciben un nombre como emisor, otra como base y otra como colector. ¿Sí? Entonces, como su nombre, como su definición lo dice, es un dispositivo semiconductor. Recordemos que obviamente el diodo semiconductor o el diodo rectificador, que fue el que vimos cuando iniciamos el semestre, y bueno, que ahorita lo utilizamos para poder hacer nuestra fuente, sí, pero es un semiconductor. Entonces, el transistor bipolar también está hecho con semiconductores, es un semiconductor. Entonces, se dice, más bien el fabricante o los fabricantes de dispositivos electrónicos para poder, para poder constituir un transistor bipolar como tal, lo que hacen es fusionar dos uniones PN, tipo PN. Si saben que es una unión PN, ¿verdad? Si saben que es una unión PN, bueno, que deben de saber, yo les expliqué. ¿No saben? ¿No se acuerdan? Eran un tipo de conexión, ¿no, profe? Una unión PN es un diodo, si recuerdan, ¿no? El diodo está conformado por un cristal P y un cristal N, ¿sí? Que tienen las terminales que se denominan ánodo y cátodo. Esta unión PN es un diodo semiconductor, un diodo rectificador, si lo recuerdan, eso los expliqué. Entonces, el fabricante lo que hace es fusionar dos uniones de este tipo, ¿sí? Es decir, de esta manera, si ustedes observan, yo empaté, bueno, a ver, en mi esquema que hice, yo empaté los cristales negativos, ¿sí? Entonces, lo que hace el fabricante es fusionar esas dos uniones tipo PN, ¿sí? En este caso, empatando o fusionando los dos cristales N, conformando una configuración de transistor denominada PNP.
P. ¿Sí? Entonces, esas uniones PN que solo tienen dos, que están conformadas por dos cristales, uno positivo y uno negativo, en el momento en que el fabricante pues, las fusiona, esas dos uniones, termina conformando una sola pieza de tres cristales, que eso conforma lo que es un transistor bipolar y que cada uno de esos tres cristales recibe el nombre, uno como emisor, otro como base y otro como colector. ¿Sí se entiende? Y después el, el fabricante también hace otra combinación de esta unión, de esta fusión de unión, en la cual sería la siguiente. Ahora lo que hacen el fabricante, los fabricantes es ahora fusionar las uniones, esas dos uniones tipo PN, pero ahora los va a fusionar empatando los cristales P, los cristales positivos. Entonces, en el momento en que el fabricante fusiona esas dos uniones tipo PN, empatando los dos cristales positivos, terminan constituyendo otra configuración denominada transistor NPN, de igual forma conformando una sola pieza con otros tres cristales, un único material, cristales, de igual forma cada uno denominado como emisor, base y colector. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Eso? ¿Hay alguna duda con eso? ¿No hay dudas? ¿Sí se entiende? No, profe. ¿No se entiende o no hay dudas? Bueno, quiero entender que no hay dudas. Entonces, así es como se conforman los dos tipos de transistores bipolares, que es el PNP y el NPN. Entonces, vamos a pasar a ver lo que es la simbología de estos transistores. La primera simbología aquí del lado izquierdo, sí, así es como se expresa. Si ustedes observan, para un transistor PNP, aquí en la terminal que es denominada emisor, tenemos lo que es una flecha que apunta hacia adentro, ¿sí? Apunta hacia adentro, luego tenemos continuamente lo que es nuestra base y posteriormente tenemos lo que es la última terminal que es el colector. Y del otro lado tengo del lado derecho la simbología del transistor. La simbología del transistor NPN y que de igual forma la terminal emisor es la que tiene la flecha, pero ahora la tiene apuntando hacia afuera. Eso es que nos permite identificar que si es transistor PNP o NPN. Igual tiene su base, su colector. Okay. Esa sería la simbología. ¿Alguna duda de eso? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a ver la parte de cómo se debe de polarizar un transistor para que pueda entrar en operación o en funcionamiento. ¿Sí? ¿Ya habían copiado eso? Sí, profe. Sí. También la definición ya la copiaron. La descripción sí no. Ok. Bueno, ya las pongo.
¿Listo? Sí, profe. Okay. Entonces, volvamos vamos a ver cómo se debe polarizar un transistor para que pueda entrar en operación o en funcionamiento. Este es el único dispositivo electrónico que, que tiene una forma de alimentarse diferente a todos los demás. Es decir, es el único dispositivo electrónico que tiene la característica de poder tener dos circuitos de alimentación de diferentes características eléctricas conectados al mismo tiempo. Entonces, supongamos, tengo un transistor NP. ¿Sí? Y el primer circuito que va a tener es el emisor, mi base, colector. El primer circuito va a estar conectado entre lo que es mi emisor y lo que es mi base. Y este primer, este primer circuito de alimentación debe ser de polarización directa. Es decir, que la terminal negativa, va a ir conectado a mi emisor que es negativo, que es su cristal es negativo, y la terminal positiva va a ir a la base que su cristal es positivo. ¿Sí? Quiere decir que las terminales de la alimentación deben de corresponder respecto a las terminales negativas y positivas. ¿Sí? Entonces, recordemos que cuando tenemos una polarización directa, ¿sí? Se dice que lo que tengamos conectado en polarización directa se va a comportar como un conductor. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando tenemos polos iguales? Recordemos que el cristal va a tener una mayor cantidad de cargas negativas y una menor cantidad de cargas positivas. El cristal P va a tener una mayor cantidad de cargas positivas y una menor cantidad de cargas negativas. Entonces, tanto el negativo tiene un exceso de cargas negativas, ¿sí? Y el cristal P tiene un déficit de cargas negativas y viceversa. El positivo tiene un exceso de cargas positivas y el negativo tiene un déficit de cargas positivas. ¿Sí? Entonces, como ambos tienen un déficit, van a buscar la manera de equilibrarse entre sí. Entonces, en el momento que yo tengo una polarización directa, recuerden que cuando son polos iguales las cargas se repelen. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el exceso de cargas negativas y el exceso de cargas positivas se van a empezar a intercambiar, ¿sí? cubriendo, cubriendo el déficit de cada uno de ellos. ¿Sí? En el momento en que empiezan a compartir ese exceso de cargas, tanto de cargas negativas como de cargas positivas, cubriendo ese déficit que tienen cada uno de ellos, se va a empezar, al generarse ese intercambio de cargas, al decir que se genera un intercambio de cargas, estamos hablando de que va a empezar a fluir una corriente a través de estos cristales. Entonces, por eso se dice que cuando estamos en polarización directa, siempre se va a comportar como un conductor, lo
que tengamos con ese elemento. ¿Sí se entiende? Sí, recuerdan, eso ya se los había explicado cuando vimos lo del diodo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver la otra parte. El segundo circuito de alimentación va a estar, va a estar conectado de mi colector y de la base. Entonces, tengo que está el P, que está el N. Entonces, por aquí debe de ir. Entonces, el segundo circuito de alimentación debe ser de polarización inversa. Entonces, estoy diciendo que es una polarización. Tengo que está el P, debe de ir aquí negativo. Y del otro extremo debe de ir en positivo. ¿Sí? Así es como tiene que estar el arreglo para que el transistor pueda entrar en operación o en funcionamiento. ¿Qué va a suceder aquí en esta parte? Sabemos que no es de polarización inversa, ¿sí? Sabemos que sería lo contrario al circuito de polarización directa, es decir, si en polarización directa se dice que se comporta como un conductor, en polarización inversa se dice que no conduce, ¿no? Eso es lo que sucede en cada una de las polarizaciones. Pero quiero que noten algo importante. Si ustedes observan la fuente que tengo aquí y la fuente que tengo acá, es diferente, ¿no? Tiene menos rayitas. Quiere decir que este es de menor potencial y quiere decir que esta es de un mayor potencial. Es decir, que es de mayor voltaje. ¿Sí? Entonces, no, sin olvidar, yo ya tengo energizado aquí mi circuito con polarización directa. Aquí tenemos fluyendo o aquí se está generando un intercambio de cargas, provocando un flujo de corriente en esta parte del circuito, en esta conexión que tenemos de este lado, ¿ok? Mientras acá, como tengo un circuito de polarización inversa, aquí no hay ningún intercambio de cargas, porque recordemos que como son polos diferentes, el polo negativo de mi fuente está conectado al positivo de mi transistor y el positivo está conectado al negativo al cristal negativo, que es el colector. Como son diferentes, recuerden que las cargas se supone que se atraen hacia los extremos de las conexiones, ¿sí? ¿Sí se entiende? Por eso no se genera ningún intercambio de cargas. Pero cabe mencionar, y lo más importante de todo, aquí sin olvidar que tengo conectada la terminal positiva de mi fuente que es de mayor capacidad. Entonces, como tengo una fuente de mayor capacidad, ¿sí? El polo positivo de mi fuente que es de mayor capacidad aquí, ¿sí? Por las condiciones de conexión que se tienen, ¿sí? Esta como es de mayor capacidad, todas las cargas que tengamos aquí aisladas, obviamente las cargas que tenemos aquí se van a ver atraídas, pero las cargas que tenemos del otro lado, creo que no se ve. O sea, recordemos que todas las cargas que tenemos en este cristal se van a ver así, se van a ver atraídas hacia el extremo, ¿sí? Pero como esta terminal corresponde a la fuente que es de mayor potencial, ¿sí? Como va a haber una diferencia de potencial, todas las cargas que están en esta zona se van a ver forzadas a cruzar hacia la terminal de mi fuente que es de mayor potencial. ¿Sí? Entonces, todas las cargas, aquí hay una circulación de cargas fluyendo, intercambiándose, pero como tengo como la fuente es de mayor potencial de la que tengo conectada acá, entonces esas cargas que están aquí fluyendo
o que se vieron repelidas por la conexión de mi fuente, ¿sí? Se van a ver obligadas a cruzar, ¿sí? Por esta terminal de mi fuente que es de mayor potencial, se van a ver obligadas a cruzar hacia el otro extremo, ¿sí? Entonces, en el momento en que se obligan a cruzar hacia el otro extremo, estamos haciendo que entonces la corriente vaya a fluir también de lo que es de emisor a colector. O sea, ya no solamente tenemos un flujo de corriente de emisor a base, sino también vamos a tener un flujo de corriente hacia el colector. Pero eso lo va a provocar porque tenemos una fuente de mayor capacidad o de mayor potencial. Si no, no sucedería. Si fueran las fuentes, si fueran de la misma capacidad, no sucedería nada. Pero como tenemos una fuente de mayor capacidad, eso va a obligar a que las cargas que tengamos crucen de extremo a extremo y se genera un flujo de corriente tanto de emisor a colector como de emisor a base. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Chavos, ¿me ayudas con esto? No. Bueno, entonces, los transistores bipolares tienen dos aplicaciones. Una es como amplificador de señal y otra es como interruptor electrónico. Para ello, se requiere hacerlo trabajar en cualquiera de sus tres zonas de funcionamiento de operación. ¿Cuáles son esas tres zonas de operamiento de funcionamiento? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esas tres zonas de operación o de funcionamiento? Una es lo que es la zona de corte. Tengo tres regiones de operación. Son tres regiones de operación. Zona de corte, zona activa y la última es zona de saturación. Esas son las tres regiones de operación de mi transistor. ¿Sí? Zona de corte, zona activa y zona de saturación. ¿Sí? Cuando estamos haciendo referencia a lo que es zona de corte, es cuando estamos determinando que no hay ningún flujo de corriente, es decir, no está desenergizado. No hay una corriente que circule a través de él cuando hablamos de una zona de corte. Cuando hablamos de una zona activa, es cuando hacemos trabajar al transistor en sus parámetros normales de funcionamiento en conjunto con una configuración específica. Y para hacer trabajar al transistor como interruptor, para hacer trabajar al transistor como interruptor electrónico, necesitamos hacerlo trabajar en sus zonas extremas, es decir, en la zona de corte y en la zona de saturación de una forma instantánea. De una forma instantánea, así es como lo tendríamos que hacer trabajar en sus parámetros extremos para que se comporte como un interruptor electrónico. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, para que funcione como un interruptor electrónico, ¿sí? Les decía que también va a requerir de una configuración específica. En este caso, se tienen tres tipos de configuraciones. Una es configuración emisor común, tenemos otra que es configuración base común y tenemos una última configuración que es colector común. La que se utiliza para que el transistor funcione como interruptor es la de emisor común. ¿Okay? Ustedes de tarea me van a investigar cómo funcionan cada una de ellas, ¿sale? Pero en específico, les digo que la configuración en emisor común es la que se utiliza para que el transistor funcione como interruptor electrónico. ¿En qué espacio le Nosotros, vamos a subir eso? ¿eh? ¿En qué espacio le subimos eso? ¿En qué espacio lo van a subir? Sí. Ah, no, ahorita yo, eso, eso,
Ahorita voy a crear el apartado. Ahorita voy a crear el apartado para que ustedes, bueno, para que ustedes suban esa investigación. La tarea que, bueno, más bien la investigación que yo les pedí que hicieran de lo del transistor, eso fue para que solo tuvieran conocimiento previo, pero esta de configuraciones básicas, de las tres configuraciones básicas, sí voy a crear un apartado para que suban su tarea. Bueno, para que suban esa investigación, ¿ok? Les decía que nosotros no, bueno, en la carrera de anime, nosotros no utilizamos el transistor en la función de amplificador. Ahí los que lo utilizan como amplificador son los en telecomunicaciones. Ellos en la carrera de telecomunicaciones lo utilizan como amplificador de señales. Nosotros lo utilizamos en IME como interruptor electrónico. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No? No. Sí, vamos a investigar, es que se trabó. No escuché, perdón. ¿Qué vamos a investigar? Es que se trabó. Ah, ya, ok. De tarea les dije que iban a investigar lo que eran las configuraciones básicas del transistor bipolar, las cuales ya se las mencioné, que eran emisor común, base común y colector común. Bueno, van a investigar cómo funcionan cada una de ellas. Y les decía que la que se utiliza para que el transistor funcione como interruptor electrónico es la de, se utiliza específicamente la de emisor común. Las otras dos, pues, bueno, cuando las investiguen, verán para qué se aplican. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo en orden? ¿No hay dudas? ¿Sí, sí me alcanzó a escuchar lo de la investigación? Ahora sí, señor. Sí, pero sí se escucha. Perfecto. Ahorita ya nada más les voy a explicar la diferencia entre lo que es un interruptor mecánico y un interruptor electrónico, cómo opera. ¿Sí? Bueno, aprovechando que tengo aquí la fuente, si ustedes observan, no sé, a ver si se te alcanza a escuchar. Cuando yo la acciono, se escucha un ruido. ¿Sí? ¿Sí escucha? Sí. Bueno, ese clic que se escucha cuando yo acciono mi interruptor se debe a que internamente, ya sea este interruptor o los aparatos de los focos que tenemos en casa, bueno, cualquier cosa que sea interruptor mecánico, que esos son interruptores mecánicos, internamente tienen unos platinos. ¿Sí? En este caso, que ahorita que está en off, esos platinos están abiertos. Hagan de cuenta que hay un platino, pues, hagan de cuenta que este es un platino. Y cuando están en off, están así, ¿no? Cuando yo acciono el interruptor, hace esto. ¿Sí? Se cierra el interruptor. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que mis dedos son los platinos, esos platinos. Cuando yo acciono el interruptor, se empatan, se empalman, hacen contacto entre sí, para que pueda pasar la corriente a través de ellos, ¿no? Entonces, los interruptores mecánicos tienen piezas móviles, tanto como los platinos como las piezas que hacen que la pieza, bueno, que la palanquita se accione, ¿no? Que tenga su movimiento de rotación. Entonces, todos esos mecanismos móviles o piezas móviles que tienen, ¿sí? Van sufriendo un desgaste. ¿Sí? Como por ejemplo los platinos que yo les menciono, en el momento en que van haciendo esto para cerrar, para hacer el cierre, en la mayor parte de las ocasiones, en el momento en que cuando se están a punto de empalmar o de juntar para hacer el cierre del interruptor, en ese lapso se generan arcos eléctricos. ¿Sí?
generan arcos eléctricos, y esos arcos eléctricos que se van generando en el momento del cierre, sí, eso en ocasiones va carbonizando o va flameando esos platinos. Y eso con el paso del tiempo van, van provocando que ya no exista un buen contacto o a la vez se vaya deteriorando esos, esos, este, esos platinos y va a llegar un momento en que o se van a destruir o simplemente van a dejar de hacer contacto. ¿No? Ya no va a haber un buen contacto. Entonces, esa es una de las desventajas, es una de las, bueno, esas y otras son de sus desventajas de cuando hablamos de un interruptor mecánico. ¿Sí? Gráficamente sería algo así. Aquí voy a poner 0. Aquí está el interruptor. Gráficamente lo que sucedería, así está cuando no está energizado mi interruptor. Estamos en 0, ¿no? Cuando yo acciono mi interruptor, va a suceder esto. Y posteriormente entra en conducción. ¿Sí? Sucede eso. En un interruptor mecánico, ¿qué sucede? Esto es lo que sucede. Esto que ustedes observan, estos pulsos que representan en el gráfico, se denominan rebotes. ¿Sí? Son rebotes o los hackeos que se generan antes de accionar o de entrar en conducción. Por eso les decía que estos pequeños rebotes o arqueos que se generan antes de entrar en conducción totalmente, esos son los que llegan a dañar al interruptor mecánico. Entonces, a la vez, como se pueden dar cuenta, en el momento en que lo accionas, no es instantáneo la conducción. ¿Sí? A diferencia de un interruptor electrónico, ¿sí? ¿Sí? O lo que es el transistor en aplicación como interruptor electrónico, ¿sí? Tenemos 0, estamos en 0. ¿Sí? En el momento que yo acciono, que yo energizo mi transistor, sucede esto. ¿Qué quiere decir? Que su accionamiento sí es instantáneo, a diferencia del interruptor mecánico. ¿Sí? El interruptor rebote total y mi transistor como interruptor electrónico, el funcionamiento es de manera de rebotes. Sí, entonces, ¿qué ventajas y desventajas existen? Obviamente, todos estos rebotes provocan que el tiempo de vida de un interruptor mecánico disminuya, que se dañe más rápido. Entonces, a diferencia de un transistor como interruptor, no tiene ese problema. Entonces, su tiempo de vida es más prolongado, es más eficiente. ¿Por qué? Es más eficiente porque tiene un encendido de energía, su funcionamiento es más eficiente porque no tiene un accionamiento instantáneo y además esos rebotes provocan un daño con el paso del tiempo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Alguna duda con eso? ¿No hay dudas, chicos? No, profe. Entonces, esto es respecto a lo que es el transistor bipolar. En la siguiente clase vamos a hacer la práctica correspondiente a este tema de transistor como interruptor. Si no mal recuerdo, no sé si esto que me he subido a sí, ya subí la guía, ¿no? No, estos son el 7. No he subido la guía de... No, no la subí. Ya subí la guía, ¿verdad? De la práctica de transistor.
Ya tienen la guía en el Classroom, ¿sí? Sí, Entonces, ajá, si, bueno, si gustan abrir la práctica, o bueno, si no, les voy escribiendo el material en el chat de aquí este, es que no es todo esto. Entonces, el material que vamos a utilizar, el material utilizar para la siguiente práctica va a ser el siguiente. Okay, vamos a utilizar un, un transistor, a ver, lo pusimos. Transistor 2 N3904. Transistor 3904. Un relevador de 12 volts. Es un relevador de 12 volts y debe contener estas características. Debe tener un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Debe contener un contacto normalmente cerrado, un contacto normalmente abierto. También debe tener también, bueno, su bobina, su bobina debe ser, debe tener, perdón, debe tener una resistencia igual, igual o mayor a 120 ohms. ¿Sí se entiende? Cuando, cuando, cuando vayan a pedir el relevador, van a pedir llegan y piden un relevador de 12 volts y que las características que debe tener ese relevador de 12 volts es que debe tener un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Tu bobina del relevador debe tener una resistencia igual o mayor a 120 ohms. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Lo que puse en paréntesis son las características de este relevador. No es que deban de comprar eso por aparte. Esas son las características. Lo que puse en paréntesis son las características que debe tener ese relevador. ¿Vale? Una resistencia de 330 ohms, esa ya las compramos desde que inició el semestre, ¿sí? Ya la tienen. Una resistencia de 330 ohms a medio watt, ya las tenemos, son las que utilizamos al principio del semestre. Nos pide dos fuentes de alimentación
una de 5 volts y una de 12 volts. Obviamente, con la fuente que ya se hizo, pues ya tenemos la fuente. Otra cosa, para los que no hicieron la fuente y pretendan hacer esta práctica, obviamente el material es más barato, no es mucho, es más barato. Para los que no tengan la fuente y que pretendan hacer esto, podrían, en lugar si no hicieran la fuente, podrían, bueno, tal vez tengan en su casa un cargador de celular que dé 5 volts, o tal vez por ahí tengan otro cargador que les dé 12 volts, ¿sí? Y con eso podrían alimentar su circuito. En el supuesto caso de que alguien que no hizo la fuente y quiera hacer ese circuito, puede hacerlo de esa forma. Pero para los que sí hicieron su fuente, pues basta con la fuente que hicimos para poder alimentar el circuito que vamos a hacer. Okay. Y por último, no sé, me faltan, son tres bornes para circuito impreso. Entre paréntesis voy a poner dos deben ser dos, okay, dos deben ser de 2 tornillos y uno de 3 tornillos. Ahorita como que se lo voy a mostrar para que vean cómo son, no ven el gato por el liebre. Okay, y también van a comprar una placa fenólica, otra placa fenólica de 10 por 10. Aquí pues voy a comentar algo, una placa fenólica de 10 por 10, una placa fenólica virgen, una placa fenólica virgen de 10 por 10. Una placa fenólica virgen de 10 por 10. Aquí, esa placa fenólica la vamos a dividir en dos y vamos a ocupar una parte para la práctica del transistor y la otra parte la vamos a ocupar para la siguiente que vamos a hacer en 15 días, que es la práctica del dispositivo SCR, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando terminemos esta práctica. Y por último vamos a comprar dos diodos de silicio, uno N4004. ¿Ok? Ese sería el material de la práctica. De la siguiente práctica que vamos a hacer el día viernes, próximo viernes. El próximo viernes, esa práctica no creo que nos lleve más de una hora. Entonces, hacemos la práctica, la aprendemos y empezamos a ver el tema de lo que es SSR. Y ahorita, de hecho, les voy a dar también la lista del material para la práctica de SSR, pero no es para que, aprovechando para que van a comprar compren el otro. Igual es poquito material, no es mucho. Material para práctica SSR. Vamos a comprar un SSR 2N6397 o equivalente. Dos diodos, dos diodos, uno, 5400
2. Resistencia de 5.6. Dos bornes, para circuito impreso de 2 tornillos. O sea que van a comprar 4 de 2 tornillos y uno de 3. Un potenciómetro de 10 kiloohms con interruptor. De igual forma, el potenciómetro de 10 kiloohms es como el de la fuente, pero la diferencia entre el de la fuente y el que van a comprar es que este ya trae el interruptor integrado. ¿Sí? Entonces, cuando empiezan a girar la perilla del potenciómetro, se escucha un clic, que es para cuando escucha que se cierra el interruptor y ya después se empieza a variar la resistencia. No se tienen que comprar el potenciómetro y aparte de un interruptor. Ya viene el interruptor en el potenciómetro. ¿Ok? Ya les mandé la lista. ¿Eso para qué práctica es? ¿Alguna duda que tengan, chicos? Para la práctica del SCR. De hecho, ahí les puse material para la práctica del SCR. Entonces, en realidad tienen que comprar 4 bornes de 2 tornillos y uno de 3, porque son 2 para la de transistor y 2 para la de SCR, de 2 tornillos. ¿Vale? ¿Dudas que tengan, chicos? ¿No? ¿Todo en orden, chicos? Entonces, Sí, profe. bueno, pues, al no haber ninguna duda, pues ya les di el material preciso. Con las de configuraciones. Básicas del transistor bipolar. Fecha de entrega. Hasta el próximo viernes, que es. Vamos a 4, 5, 6, 7, el 11. No, pero para el 10. 10 de junio. Okay. Hasta el 10 de junio para entregar esa tarea. Vale, ya está, creo, el apartado. Entonces, chicos, pues sería todo el día de hoy. Entonces, ahorita tengo junta. Digo que tengo junta de academia para tratar esos temas. Lo del dichoso regreso a clases presencial. Bueno, híbrido, porque no es presencial. ¿Ustedes qué piensan, chicos, respecto a eso? ¿Creen que sus padres las van a autorizar a tomar clases? ¿O creen que no los dejen ir a tomar clases presenciales? Híbridas. O a ustedes les da igual. No, buena graduación en línea.
Pues sí va a ser un cambio porque vamos a tener que volver a adaptarnos a las clases presenciales. Sí, digo, sí, nuevamente adaptarse al cambio, pero digo, no va a ser lo mismo, porque al final de cuentas, como les menciono, en el supuesto caso de que sus padres les autoricen asistir a las clases semipresenciales, porque va a ser un semestre híbrido, se van a seguir tomando clases virtuales, pero la parte de hacer presencia en la escuela es que estén realizando prácticas de laboratorio, que se esté cumpliendo con esa parte del programa. Pero va a ser algo, oh, va a ser una transición tal vez un poquito compleja en adaptarnos ahora bueno, a continuar con lo mismo de cierta manera, tomar la parte teórica de forma virtual y estarnos trasladando a la escuela ciertos días para hacer la parte práctica. Digo, no sé, se supone que no todas las materias van a tener esa, ¿cómo se puede decir? Obligación. Bueno, se supone que la academia va a determinar qué materias sí, qué materias no van a ser tan necesarias como para tomarlas de forma híbrida y seguir continuando como forma virtual. Habrá unas que sí requieran forzosamente que se vean la parte práctica y si tengan que ir a tomar esas clases semipresenciales a la escuela, ¿no? Pero sí va a ser algo difícil, tanto para ustedes como para nosotros, porque pues obviamente, eh, imagínense su grupo, creo que son 50 en su grupo o algo así, entonces pues, se tiene que dividir el grupo, se tiene que dividir los grupos y si se va a tener que dar dos veces, bueno, la mitad de un grupo va a tener que ir un día a hacer práctica, la otra mitad tendrá que ir otro día y o sea, va a ser, va a estar un poquito ahí. No, bueno, es un poquito complicado, pero de una u otra forma se va a tener que llevar a cabo. Pero bueno, chicos, entonces de todas maneras, llévense el relax mientras, sigan disfrutando de sus clases virtuales al 100% y pues después disfruten, cuando acabe el semestre, disfruten de sus vacaciones y ya les sigan informando cómo. Bueno, es que esto va a ser un trabajo, se puede decir como colaborativo entre, entre los jefes, bueno, entre los directivos de la escuela, entre todos los profesores y obviamente sus padres de familia. Es un trabajo colaborativo y son entre esos tres entes vamos a de una forma u otra determinar cuál va a ser el plan de regreso al siguiente semestre. Entonces, tanto sus papás como nosotros los profesores y como los administrativos nos vamos a estar reuniendo bueno, de forma virtual, obviamente, no creo que lo aparece, para que sus padres vayan a la escuela ni eso, pero seguramente sus papás van a estar en reuniones virtuales tanto con nosotros como los directivos, pero vamos a estar trabajando bueno, las tres partes, que son sus papás, docentes y administrativos, para poder planear el regreso a clase. Bueno, regreso a clase en modalidad híbrida. Entonces, bueno, así nuestras cosas. Pues les deseo que tengan un excelente día, un excelente fin de semana, chavos. Espero que lo que vimos el día de hoy les haya dejado conocimiento y nos vemos el próximo viernes para hacer práctica y continuar con los siguientes temas, ¿vale?
Cualquier duda, cualquier cosa me escriben por WhatsApp